un asombro cómo se procesaban las cosas en esa clínica. O sea, el ver al paciente del lado de afuera. Y él intentó, a su vuelta a Viena, empezar a explorar el paciente por lo que el paciente traía y decía en su discurso. Y acá tenemos el diván de Sigmund Freud, que puede haber cambiado de diseño y tener diseños más modernos, pero sigue siendo el instrumento que permitió pasar de ver a escuchar al paciente. Y escuchar es una cosa muy importante que no sé si está en los códigos de ética, pero debería ser una de las funciones principales que el médico tuviera, no solo con una sola pabellón auricular, sino poniendo los dos. Este tipo de atención clínica, detenida, semiológica, se está perdiendo. Tendemos a tener veterinarios de seres humanos. ¿Pero qué buscan los pacientes? Los pacientes buscan, ante todo, buen trato. Buen trato, así de sencillo, que no es fácil, porque para tener buen trato hay que ser bien educado y eso a veces no va de la mano con tener un título. Los títulos no acortan orejas. Y la gente busca en otras medicinas lo que no encuentra en la medicina tradicional. Y por ahí florecen las medicinas alternativas. Pero también la curandería, la magia blanca y negra. Si ustedes van por Boulevard Artigas y ven los árboles, van a encontrar cartelitos con el PAE tal y PAE cual, que hace trabajos de magia y teléfonos para anotar. Y bueno, hay gente que está cerca de allí, que se nutre de eso y que lo va a seguir con mucho cariño. Y acá, nomás a una cuadra, tenemos un viejo cine Trocadero, emblemático, en 18 Yaguarón, que se ha transformado en una iglesia, con el Pare de Sufrir. Esto se reproduce en cada cine del interior que se ha cerrado. Hay iglesias de Pare de Sufrir en todos los departamentos. Y los cultos, estos ofrecen sanación, una sanación que el médico no le brinda al paciente. La gente va allí buscando algo que no encuentra en otras partes. El secreto profesional, esto es algo que se ha perdido un poco de vista. Y hemos perdido, por cuestiones administrativas, el secreto profesional pensando que lo que estamos haciendo es de acuerdo a la ley. Por ejemplo, informar a la policía de cada paciente que ingresa al servicio de urgencia con heridas de cualquier tipo. Esto nos enteramos no hace muchos años en Salto, allí está el doctor Leal que estaba presente en esa histórica reunión, cuando el doctor Adriasola nos informó de que todo lo que veníamos haciendo desde hacía casi 100 años no tenía ningún respaldo legal y estábamos violando el secreto profesional al revelar lo que habíamos conocido en el curso de nuestra actividad profesional. ¿Y eso de dónde venía? Venía de una disposición administrativa del viejo Hospital de Caridad, cuando en 1912, hace 100 años, se inauguró y hubo una disposición que obligaba a los practicantes internos y a los médicos a denunciar a la policía cualquier hecho de violencia que tuvieran noticia por las heridas que tenían que atender. Otra vez volvemos a Luis Portes. Dice, no hay medicina sin confianza, confianza sin confidencia, ni confidencia sin secreto. El tema de la confidencialidad es algo que en muchas partes se está reforzando, porque es uno de los puntos débiles de la práctica profesional. Pero veamos ahora otro aspecto no menos grave, el trato entre colegas, que es deplorable. Un poco pasa como con estos tres chiflados, que uno le hace el comentario al paciente, ¿quién fue la bestia que le hizo esto? Y el paciente toma nota de que lo atendió antes, seguramente es lo que dice que lo está atendiendo ahora. Eso genera no pocos problemas y terminan muchos en la justicia, pero es una falta ética grave esa de comentar y todo el mundo lo olvida, o la mayor parte lo olvida. Acá tenemos un viejo grabado de 1755, donde junto a la cama del paciente están los dos médicos, el doctor tanto mejor y el doctor tanto peor. Y acá tenemos al doctor doble dosis, que aprovechando de atender al paciente, también echa mano al acompañante. Pero todo esto, históricamente, tuvo un cambio revolucionario cuando en 1803 Thomas Percival hizo en
en Inglaterra, el primer tratado de ética médica, o sea, el tratado de las obligaciones de los médicos en el curso de su actividad. Eso fue tomado luego tanto por la Asociación Médica Británica como por la Asociación Médica Americana y forma parte de sus fundamentos de los códigos de ética. La Asociación Médica Americana en especial lo reconoce aún hoy, que el código de ellos lo deben a la inspiración de Thomas Percival. En el sindicato médico, en el Uruguay, ya desde 1924 el boletín de la institución se preocupaba por dar mensajes vinculados a la ética profesional que la encontraba muy carente. Y justamente esa fue una de las razones que llevaron a la fundación en 1920 del sindicato, el decaecimiento de la ética profesional. Desde 1924 también en Uruguay se utilizó el Código de Deontología Médica de Montpellier, que era una de las facultades de medicina más antiguas de Europa, de donde salieron esas personas. Algunos ejemplos más. La dicotomía de honorarios, que ya se decía en 1920 y tantos, que era una mala práctica. Como dicen los argentinos, el ana-ana, dividir los honorarios. Es una práctica antigua y condenada por todos los códigos de ética. Consiste en partir honorarios con clínicas, ópticas, ortopedia, laboratorios, otros médicos, sanatorios, y esto quebranta la confianza que el paciente deposita en su médico y que de practicarla lo estaría explotando inmoralmente. En algunos países, como el caso del Reino Unido, el British Medical Council lo da de baja del registro, o sea, lo borra como médico al que sorprenden en esta práctica. Las legislaciones nuestras y las prácticas nuestras son muy benignas y solamente es una sanción moral. Solicitar elementos nuevos indebidamente. Esto ocurre mucho en las organizaciones, en los hospitales públicos y privados. Una práctica bastante frecuente cuando se solicita reponer un equipo que podría ser reparado y se pide uno nuevo. Estimulados por algunos vendedores, los directores del departamento solicitan incorporar un equipo nuevo con la ilusión de que es más moderno y eficiente, lo que no siempre ocurre. Quienes gestionan servicios de salud deben estar alerta por este género de faltas éticas. Atender cobrando privado y recetando por la mutualista. Esto es una cosa lamentablemente que ocurre. Y existen algunos especialistas que en función de su prestigio tienen largas listas de espera para la consulta a través del sistema de salud, pero sus asistentes se ocupan de decir, bueno, si usted se atiende en forma particular, el doctor lo va a atender mucho antes y desde luego el doctor lo atiende o la doctora lo atiende y le va a recetar por la institución de la cual él es miembro. O sea, paga por la atención como particular y receta como mutual. Y estos colegas no son jóvenes principiantes. Bueno, ustedes conocen los códigos de ética que existieron desde 1995-97 del Sindicato Médico y de la Federación Médica del Interior. Y bueno, preveían temas que tenían que ver con la relación entre colegas. Y hablaban de lo que es esta representación. Hablar mal de otro colega, lo que ya dije, era una de las sanciones más severas. Sin embargo, los colegas no se animan a guardar silencio y siempre tienen que hacer manifestaciones inadecuadas con el paciente que están viendo. La violación de normas éticas incluye la eutanasia. Hay colegas que no saben que la eutanasia es un delito. Y en nuestro país, en este tiempo, siguen administrando cloruro de potasio para darle fin a la vida de un paciente. El interés por el dinero y no por el paciente es algo que ha transformado también a cierto segmento de la profesión y a algunas especialidades en forma particular. Y ni que hablar de las faltas de ortografía que tienen los médicos. Hay que crear una buena relación médico-paciente, prestando una atenta escucha. Pero una buena historia clínica, consignando todos los hallazgos, es la mejor práctica ética. Y un completo examen físico debería ser de rigor, porque la semiología todavía reina. La tecnología de última generación que expresa el tiempo no solo es debida al tiempo que se le dedica a escuchar al paciente y atenderlo, revisarlo, sino también a lo que el médico debe hacer llegando puntualmente a los horarios que tiene pactados para atender a los pacientes. Es una falta ética llegar tarde y dejar a los pacientes esperando o que se tengan que ir porque el médico llegó fuera de hora.
Un distinguido imagenólogo estaba en la ciudad de Colonia y eran las 5 menos 20 de la tarde, tenía que empezar su consulta en una institución de Montevideo muy importante a las 5. Entonces llamó por teléfono, por el celular, porque ya estábamos en la época del celular, y le avisó a su asistente: avisá que estoy en Colonia y ya salgo para ahí. Pero no estaba en la calle Colonia, estaba en Colonia del Sacramento. Esto, cuando llegó, el médico estaba despedido. Y después dijeron: qué barbaridad, qué exagerado fulano que despidió al médico. El médico era un inconsciente. La salud mental no es algo que reine en todos los territorios donde se practica la medicina. Hay médicos que tienen alterada su salud mental y sin embargo están ejerciendo. La Asociación Médica Mundial tiene un manual de ética médica que lo pueden bajar de internet y que es una herramienta fantástica desde el punto de vista didáctico para identificar situaciones con ejemplos muy claros y para aclarar cosas que a veces parece que fueran entelequias filosóficas. En nuestro tiempo los derechos del paciente se conocen rápidamente y hoy lo manejan todos con mucha frecuencia. Yo digo que los derechos del paciente van por el ascensor, en tanto que mis colegas tienen un conocimiento sobre sus propios derechos y obligaciones que van por la escalera. Si no podemos subir a la misma velocidad, vamos a tener problemas. Estas son algunas tapas de la reciente emergencia que tuvimos, pero no solo refieren a los enfermeros, también refieren al robot Da Vinci y todos los procesos que hubo para que ese robot fuera autorizado y finalmente fue autorizado. Veamos ahora un aspecto que tiene que ver con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto a la corrupción y los medicamentos. En 2009 es esto. Cada año se gastan en todo el mundo 4 billones de dólares en servicios de salud. De esa cantidad, 750.000 millones se gastan en el mercado farmacéutico. Entre el 10 y el 25% del gasto público en concepto de compras, incluidos los productos farmacéuticos, se pierde a causa de la corrupción. Este es un índice de percepción de la corrupción hecho por la institución Transparencia Internacional. En primer lugar, como el que tiene menos corrupción, está Nueva Zelanda. Siguen muchos otros, hay más de 200 países en esta lista. Vean dónde está Estados Unidos. Uruguay está en el lugar 25, España en el 31, acá se fueron algunos del marco. Brasil está en el número 73, Argentina en el número 100, Paraguay en el 154, Venezuela en el 172, separado apenas 3 tantos por Haití. O sea que la percepción de la corrupción, que es lo que se mide este índice, es la sensación que tiene la población y las personas que tratan con esos países de cuáles son las cosas que se curten en esos lugares. El instrumental, bueno, repasaremos algunos instrumentos viejos y sencillos, pero de gran eficacia, tal vez olvidados. Las manos del médico. El médico, gracias a ellos, puede explorar, palpar y contactar a su paciente. En la actualidad, dice Walter Benjamin, en los hospitales la gente se muere de hambre de piel. Nadie los toca. Tampoco se lavan las manos. La mitad de los médicos no se lavan las manos cuando pasan de un paciente a otro. Eso también es una falta ética porque le transmiten gérmenes. Y no se buscan las llaves del alma del paciente. O sea, esto es una cosa que queda allí esperando que alguno la encuentre. El mejor instrumento, decía Mucio Fournier, era la silla para estar junto al paciente y saber de qué se trataba. Y esto parece que lo hemos olvidado. Y también hemos olvidado la piedad. Pero la persistencia de la memoria, los pacientes no olvidan a quién les trata adecuadamente, a quién los escucha con atención, a quién les explica con paciencia, les explora con ciencia, les mira a los ojos y les expresa afecto. Y hay que recordar que el médico es el mejor medicamento, el primero y el más económico, y no todos los comprimidos que sale con una bolsita después de la visita. El médico es el primer medicamento, pero lo ignora. Esto ya lo decía Balint, pero esto cuesta que entre en la cabeza de nuestros médicos. Las virtudes cardinales que el médico precisa cultivar son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Y también las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que no hace falta ser religioso para practicarlas, hay que transmitirlas solamente. Bueno, acá tenemos los 7 pecados capitales, pero uno de los pecados más capitales que tienen los médicos es el narcisismo.
y la soberbia, como está representada en esta caricatura de Quino. Y lamentablemente la letra con sangre entra, como en este cuadro de Goya, donde un maestro azotaba a sus discípulos porque cometían faltas en la escuela. Y mientras que le daba a uno, otro se preparaba para recibirlo. En fin, que todo esto es un amplio espectro de ideas y de conocimientos que es imposible de transmitir en el breve tiempo de que disponemos, pero seguramente es el comienzo de algo que ustedes van a iniciar ahora, que es una tarea no de Quijotes, sino de personas que están comprometidas con la profesión y que seguramente lo van a poder hacer. Muchas gracias. Es la segunda vez que una organización médica me llama a efectuar reflexiones acerca del fenómeno de la violencia. Este tema es recurrente en los últimos tiempos y lo he abordado desde distintos ángulos. Me he sorprendido también de la poca instrucción básica que existe acerca de por qué se generan los comportamientos violentos. Obviamente el ámbito de la clínica es un ámbito particular. La relación que, es decir, que tiene sus especificidades, la relación que así se establece, es una relación que ustedes conocen muchísimo más que nosotros. Yo presumo que la mayoría de los presentes son de la profesión médica, de manera tal que yo cuando encaré la primera vez el tema para la Federación Médica del Interior, tuve que hacer un salto desde la violencia general a la violencia en la relación médico-paciente. En ese momento, hace unos años, el ambiente médico la comunidad médica estaba conmocionada por la ocurrencia de los primeros actos agresivos, algunos de los cuales, como ustedes saben, tuvo fin trágico, y trataban de encontrar explicación a este fenómeno. En el segundo planteamiento ahora de la Junta de Ética, yo encuentro básicamente la misma inquietud, solo que en estos años, desde la primera convocatoria de FEMI hasta ahora, se han producido algunos hechos que pautan un cierto agravamiento de la situación. Yo en principio voy a tratar de exponer en pocas palabras lo que la teoría sociológica básicamente ha elaborado y que es muy fácilmente comprensible acerca de el por qué acontecen en general estas conductas que calificamos de violentas, agresivas, y que nos molestan, evidentemente. El primer elemento a destacar acá es que toda sociedad es una trama de interacciones. Yo con fulano, usted con el otro, y es una trama compleja. En la medida en que las sociedades contemporáneas son sociedades fundamentalmente urbanas y numerosas, el número de interacciones cotidianas es muy grande. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo hacen para no pelearse constantemente? Bueno, el objetivo de tener una interacción normada, armónica, etcétera, esto está a cargo de los procesos básicos de socialización educativa que pasamos a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. O sea, se supone que en el curso de estos procesos alcanzamos una capacidad de manejar normas de relacionamiento que constantemente están produciendo efectos de armonía y cooperación y no efectos del signo contrario. Y entonces, dado eso supuesto, ¿cómo es posible que hoy estemos tan aquejados por interacciones que terminan y a veces hasta comienzan en manifestaciones de agresividad y desconocimiento normativo? Bueno, así como decimos, una interacción pautada
por normas que los participantes hemos aprendido y practicamos en el curso de nuestras relaciones cotidianas, es una interacción normada. La otra, el otro tipo, el tipo de relación que no está pautada por esas normas, es una relación anómica. Y esto es básico porque da la impresión de que en las sociedades contemporáneas nuestra cultura impulsa más a tener relaciones anómicas en relación a lo que era el número de relaciones anómicas que en décadas anteriores podíamos comprobar, que lo que son las otras, las relaciones normadas. Entonces tenemos por un lado relaciones normadas, por el otro lado relaciones anómicas. Las relaciones normadas, que fueron la pauta central en nuestras sociedades, están declinando y las relaciones anómicas están avanzando. Yo no me voy a meter en el asunto de cuál es el origen de estas cosas, pero no cabe duda que desde el punto de vista sociológico el diagnóstico es claro. Las relaciones anómicas son responsables del no mantenimiento de interacciones armónicas y de cooperación. Ahora bien, vamos a ver. La relación, la interacción, está siempre pautada por no solo normas, sino expectativas. Las expectativas son las cosas que nosotros pensamos que se pueden lograr a partir de la interacción. Simplificando, en la medida en que los logros de la interacción no satisfacen a los participantes, hay una tendencia normal a que la interacción corra el riesgo de transformarse de normada en anómica. Primera cosa. Segunda cosa, perdón. La relación normada puede transformarse en anómica a partir de la frustración de expectativas de los participantes. Hasta ahí las cosas van muy simples y es difícil discutir en contra. En la medida en que uno conoce las normas, el proceso de socialización educativa se las ha transmitido, en la medida en que las practica, en la medida en que llega a una interacción determinada del cúmulo, de la red de interacciones que normalmente lleva a cabo todos los días. El individuo, el participante, los participantes enfrentan la posibilidad, siempre una posibilidad de riesgo, de que esa interacción no satisfaga plenamente en términos de las expectativas que trajo. Pero aún así, en ese caso, hay varias posibilidades. Yo diría que la normal, la usual debería ser, en la medida en que no me satisface las expectativas, la relación no logra gratificarme en ese sentido, debo retirarme de la relación, buscar la gratificación por otro lado y en ese sentido no generar ningún tipo de comportamiento anómico. Pero resulta que aquí hay un factor cultural muy importante. El factor cultural es el siguiente: en la medida en que las sociedades tienen modelos, imitan, tienen patrones que se gestan a partir de una difusión cultural que seguramente no es la más indicada, empieza a crecer la convicción de que frente a una frustración siempre es posible dar la vuelta utilizando medios de presión que son necesariamente inconvenientes en términos de mantener la cordialidad y la cooperación en esa relación. Entonces, la interacción que enfrenta por parte de alguno o de todos los participantes una frustración de expectativas puede transformarse en una situación que degenere en comportamientos agresivos y eventualmente violentos, en la medida en que usted no haya hecho el aprendizaje debido de tolerancia de la frustración.
O sea, en la medida en que su personalidad es cada vez más intolerante, en la medida que su cultura es cada vez más permisiva en términos de no tolerar la frustración de expectativas, usted está un pasito más cerca de caer en comportamientos crecientemente agresivos y posteriormente violentos. Esta es la espiral del conflicto que lleva a la generación de comportamientos violentos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, que la expectativa del logro de gratificaciones en toda interacción se torna cada vez más incontrolable. Esto es un tema de no tolerar la frustración, no estar en condiciones de decir, bueno, no logré lo que esperaba y tampoco lo voy a lograr mediante la ruptura de una relación cordial aplicando comportamientos que son claramente agresivos y que luego pueden pasar a comportamientos violentos, ¿no? Entonces, yo diría que este es el elemento básico a partir del cual continuaré mi reflexión, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que no estamos hablando, pues yo dije que la relación clínica, la relación que se da en términos de aquel que presta un servicio de salud y otro que lo usa en un ámbito determinado, ¿eh? Es una relación que tiene historia. El doctor Turnes indudablemente hizo una exposición muy clara al respecto, enfocando distintos aspectos. Yo voy a enfocar algún otro. Históricamente la medicina, al igual que la ciencia, ha cumplido un papel al que toda la humanidad le debe crédito y agradecimiento, y de esto no cabe ninguna duda. Nosotros podemos criticar ciertos aspectos de la relación clínica y ponerlos en el lado de la generación de la violencia clínica, pero eso no quiere decir que no tengamos que partir de un reconocimiento vasto, amplio y profundo al papel que la medicina y por detrás de la medicina la ciencia han jugado en la construcción de la modernidad, y que hoy en día estamos en una etapa donde estas cosas yo creo que necesitan afirmación. O sea, la modernidad se gestó, entre otras cosas, en torno a la creciente urbanidad, la vida en las urbes, el amontonamiento de la gente en espacios urbanos donde las cosas no estaban organizadas y donde la posibilidad de alojar cómodamente y generar una vida tranquila para la gente, una vida en términos de buena salud y de bienestar, no estaban dados. En esa situación, la urbanidad creció a partir de los siglos XVII, XVIII y XIX, gestando una cantidad enorme de problemas, algunos de los cuales fueron fundamentalmente problemas de salud. La época de las grandes pandemias le presentó a la creciente urbanidad un desafío que ni su sistema económico ni su sistema político estaban en condiciones de solucionar. Y fue la medicina, indudablemente, y fue la inmunología, indudablemente, la que posibilitó seguir adelante con este enorme movimiento civilizatorio que significó esta modernidad, que en realidad era el segundo empuje urbanizador de las civilizaciones humanas, y que se consolidó en gran parte gracias a los avances de la ciencia y de la ciencia aplicada en términos de conocimientos médicos. Esta es una deuda impagable, ¿eh? Es una deuda de un reconocimiento muy vasto y de la cual seguramente muchos de ustedes son los herederos directos, y somos también nosotros los herederos directos en la medida en que los servicios que presta la medicina son absolutamente invalorables y absolutamente irreemplazables. Entonces podemos pasar instancias críticas en la relación entre sociedad y medicina, pero lo que no podemos nunca es
pensar que esta relación es sustituible, porque no hay chance de esto, ¿eh? Algunos elementos de especificidad. La violencia en la relación clínica es un tema viejo, histórico, y es un tema que aparece a la superficie a través de hechos dramáticos. No aparece todos los días. Han sido los casos extremos en los cuales esta cuestión ha aflorado, con la particularidad de que cada vez que aflora sacude al conjunto de la sociedad. ¿Por qué lo sacude? Porque la sociedad presume que todos van a ser médicos irresponsables, médicos, en fin, que no están directamente interiorizados con los objetivos de curar a la gente, que tienen otros objetivos por encima de eso. Yo creo que no, creo que impactan por la enorme dependencia que la sociedad tiene de la función médica. Entonces, cualquier hecho impactante tiende a difundirse y a generar una sensación de inestabilidad e indefensión. O sea, si los médicos no nos curan, si la clínica no nos satisface en la interacción, ¿quién lo va a hacer? Entonces, no es, yo creo que lo que estaban hablando, que todo el mundo está hablando ahora, habló el ministro, habló el doctor Turnes, con relación a la práctica de una medicina defensiva. Yo pienso que es uno de los factores de riesgo, indudablemente, pero no debería avanzar en la conciencia médica, no debería avanzar como actitud, como disposición de necesidad en términos de la práctica médica. La enorme necesidad que las sociedades humanas tienen de la función médica es absolutamente insustituible e irreemplazable. Esto no quiere decir que sea una carta blanca para cualquier conducta, y menos que menos actualmente. ¿Por qué? Cuando yo leo, por ejemplo, las viejas orientaciones, y digo viejas porque son de larga data, acerca de cómo llevar adelante la entrevista clínica, la entrevista entre paciente y médico, veo ahí algunas cosas que obviamente no comparto y que pertenecen a otra época. La idea de que el médico debe mantener una relación, yo diría que se lee, aunque no esté escrito, de subordinación del paciente al médico, no parece adecuada. Sí parece el reflejo de una sensación que yo acabo de acreditarle a la medicina. La medicina ha tenido suficientes credenciales como para decir: debo controlar una entrevista con el paciente. ¿A los efectos de qué? A los efectos de seguir cumpliendo la función que siempre he cumplido. Pero aquí viene otra cuestión. Los cambios de época son cambios culturales. Entonces, los cambios culturales implican que la gente empieza a generalizar pautas de consideración distintas. Vivimos sociedades de mercado, ya no vivimos sociedades como las que en la segunda mitad o en la primera mitad de la modernidad podíamos considerar sociedades que estaban imbuidas de valores y de ética, que tenían en cuenta las cosas más importantes, por lo menos, que en términos de sociedades humanas habíamos vivido y considerado. Las sociedades de mercado son otro tipo de sociedades, y esto es una cosa que debemos entender. La relación típica de mercado es una relación de oferta y demanda donde usted compra y alguien le vende. Y en la medida en que usted compra, quiere comprar algo que lo gratifique. Y usted paga por esa relación y usted espera por esa relación lo que usted estima que vale su dinero. Es peligroso que
una entrevista médico-paciente, o por lo menos riesgoso que una entrevista médico-paciente se lea en términos de mercado cuando las expectativas que genera el fenómeno de la práctica médica son expectativas muy altas. ¿Qué va a comprar uno al consultorio? Y bueno, va a comprar salud. Pero esto no es comprable, esto es un bien en el cual se puede uno someter a determinados procedimientos de los cuales se espera lograr la gratificación de la cura. ¿Eh? Si está, en fin, si su cuerpo es portador de algún mal, eso es lo que puede ser, pero no es un bien como un auto o como una casa que usted compra y usted exige del vendedor tales y cuales cosas. Esto no es claramente perceptible hoy en día. El otro día me preguntaban qué es lo que pasa que un delincuente ya no reconoce las pautas que antes reconocía. Y sí, la interacción entre delincuente y asaltado, entre delincuente y víctima, es una relación que ha cambiado. Y ha cambiado en base a una valoración de la víctima que el delincuente hoy en día tiene y que no era la misma. Entonces, no es extraño que todo tipo de relación cambie en este espacio, en este ámbito, en este momento de transformaciones tan importantes que no tenemos dificultad en percibir en términos tecnológicos, que no tenemos dificultad de percibir en términos de bienestar material de repente, pero que sí tenemos dificultades de percibir en términos de cambio de pauta en la interacción humana. Y una de esas interacciones en cuyo interior, en mi opinión, se ha metido la relación de mercado es justamente la relación médico-paciente. Entonces, no es posible ni que el paciente esté ajeno a ella, ni que el médico esté ajeno a ella. Yo he escuchado muchas veces las críticas, de las cuales yo no me hago cargo porque no tengo autoridad para hacerlo, acerca de que el multiempleo es una situación muy poco ventajosa para la prestación de un servicio médico de calidad. Bueno, sí, yo veo caras que hacen que sí, pero digo, es un fenómeno con el cual, de hecho, vamos a tener que convivir. Es muy difícil dar marcha atrás en estas cosas. En el curso de la preparación de esta charla, yo hice unas cuantas entrevistas verdaderamente autorizadas. Encontré muchas cosas. Entre ellas encontré que la valoración del multiempleo no es una valoración positiva por parte de prácticamente nadie. Sin embargo, encontré también que es una situación de la cual muy pocos están dispuestos a prescindir. Entonces, existen valoraciones negativas, existen valoraciones ambiguas, pero no existe, por lo menos en lo que yo encontré y saturé la muestra de consultas, no existe una disposición a prescindir de esta situación. ¿Por qué no puede? Porque vivimos en una situación de mercado. Y las pautas de mercado dicen que no, que es mejor no prescindir que prescindir, más allá de que en general haya conciencia de que se sacrifica una parte de la calidad de la atención. Una parte de la calidad de la atención que algunos tienen expectativas de solucionarla de una manera, otros de otra. Y ya les digo, yo no se los traigo a colación con afán de criticar esta dependencia generada del multiempleo, que desde el punto de vista bioético yo he escuchado a muchos colegas de ustedes criticarla, y que sin embargo esperé encontrar en entrevistas privadas una situación distinta y la encontré, como les dije. La crítica abierta al multiempleo puede existir. La disposición a prescindir del multiempleo, en mi opinión, no existe. De manera tal que yo lo que presumo es que cosas como esta, que son claramente
inserciones de la sociedad de mercado en la relación clínica y se van a mantener. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, frente a todo cambio que requiera una adecuación, hay que hacer el aprendizaje correcto, que fue lo que dije la primera vez. Y tenemos que entender que los aprendizajes son necesarios. Sí, ya me sacaron tarjeta amarilla. Los aprendizajes son necesarios. Así que voy a apurar muy rápidamente. Primero, las relaciones conflictivas no van a parar. La potencialidad de reacciones agresivas en situaciones conflictivas donde la frustración significa la generación de angustia, la generación, en fin, de emociones muy profundas, de un lado y de otro. Yo nunca dije que no pienso de ninguna manera, tengo una altísima estima por la profesión y la conciencia médica, y no pienso de ninguna manera que un médico que se dé cuenta de que no puede curar a un paciente por distintas razones, o porque está en Montevideo cuando debe estar en Colonia, o porque el tratamiento no ofrece las garantías de un éxito total. Ese médico se frustra, ese médico tiene que tener una reacción de frustración, el paciente también, y el paciente la tiene de una manera muy particular y muy intensa, porque justamente el bien que él pensó que podía comprar, la verdad, habrá pagado o no habrá pagado, pero no lo va a tener. Entonces, la relación conflictiva va a seguir. La tendencia a no tolerar la frustración en el tipo de sociedad